tono, que es, bueno, va a haber una debilidad muscular que va a ir disminuyendo en cuanto a los grados como tal. Y posteriormente pues estaría presentando la parálisis. Como dije, va a ir desde la parte distal hacia la parte proximal de forma progresiva, simétrica y ascendente. Esa es la evolución. No, la parálisis, esa debilidad que tiene el presente, ¿qué características tiene o qué signos? La fuerza muscular va a estar disminuida, sí, la fuerza muscular va a estar disminuida y el tono se estaría conservando. La fuerza es lo que va a ir disminuyendo. Y los reflejos pues también van a estar ausentes. Primero va a haber una hiporreflexia y posteriormente una reflexión. ¿Qué más? Luego están las parestesias. También se va a presentar parestesias. Señorita González, las parestesias, debilidad o parecía, si usted quiere. Me he dicho disminuir fuerza, perfecto. El tono está bajo, no está ni normal. Hay una hipotonía, hay una hiporreflexia o arreflexia y no hay signo de Babinski. Esto es lo fundamental. El primer día de clase les he dicho toda evaluación de lo que significa debilidad, plegia, significa o lesión de la motoneurona superior o lesión de la motoneurona inferior. Es una polineuropatía, polirradículo, es decir, son lesiones de la segunda motoneurona. En la segunda motoneurona tengo que encontrar la reflexia, la hipotonía o atonía, después la ausencia de más importante, y después encontraré atrofia, después encontraré flacidez. Si les estoy pidiendo desde el primer día, por favor, aprendan la memoria. Sí, primera neurona tiene esto, segunda neurona tiene esto. Es para estos análisis. Paciente viene con debilidad. Ahora, ¿qué pienso de esa debilidad? Tengo que examinar a fuerza, ya, listo, se entiende. ¿Qué más? El tono, los reflejos, si hay Babinski, si hay fasciculación, entonces ya tengo una idea. Esto es periférico, puede ser simétrico, aquí le vale. Si es asimétrico, ha aparecido varios brotes en el mundo de poliomielitis que tienen que cursar con temperatura como no están queriendo. Los estudios electrofisiológicos, ¿a qué tiempo son positivos? Señorita González. A las 3 semanas. A la semana, a los 6 días. Señorita González, le estoy pidiendo mucho, le exijo mucho.
Está muy difícil para aprender y desarrollar el tema. Ha sido muy duro para usted. No, doctor, pero me faltó revisar más artículos. No ha tenido el tiempo. No ha tenido el tiempo. Creo que ha tenido suficiente tiempo. Vamos. Parkinson. Está bien, doctora, voy a compartir. Mi café se enfrió por culpa de ustedes. ¿Se logra ver correctamente, doctor? Se ve muy bien. Perfecto, entonces voy a comenzar con el tema de enfermedad de Parkinson. Para empezar con el tema, vamos a ver el contenido que va a tener el tema, que vamos a empezar con una introducción, que en esto incluye la definición, epidemiología, etiopatogenia, que en acá vamos a ver todo lo que incluye la etiología como tal, y la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento y por último el caso clínico para reforzar los conocimientos acerca de, con base ya a un paciente, y reforzar los conocimientos teóricos. Bueno, en cuanto a la introducción, para empezar es importante tener en cuenta un recuerdo de la anatomía brevemente acerca de las estructuras internas que conforman el cerebro. Entonces vamos a tener que en el interior del cerebro hay núcleos, entre estos tenemos el tálamo, tenemos también el núcleo caudado y putamen, que forman parte del núcleo, el cuerpo estriado, el globo pálido, también tenemos a nivel del mesencéfalo tenemos la sustancia negra, y tenemos también el núcleo caudado, que acá lo vemos en un extremo, pero que en general tiene una forma más alargada y que a los cortes únicamente se va a poder ver una porción de este. Entonces, en este corte podemos lograr ver acá el tálamo, que son estas estructuras ovoideas que vemos en esta región. También tenemos en este corte el núcleo caudado, que les dije que solo se va a poder ver una porción en los cortes, el putamen, y estos dos en conjunción forman el cuerpo estriado. Estos son importantes para entender después la fisiopatología que tiene el enfermedad de Parkinson, también el globo pálido que tiene una porción interna y otra externa, el núcleo subtalámico de Lewis también que tiene importancia, y también la sustancia negra. Todos estos lo vamos a relacionar y por eso les menciono para que se ubiquen en dónde está anatómicamente y posteriormente en la fisiopatología sea fácil entender cómo va todo este sistema del que vamos a hablar. Entonces, básicamente, lo que nos interesa acá también en la parte funcional es conocer cómo se rige o cómo tiene el funcionamiento del sistema extrapiramidal. Este básicamente va a ser un conjunto de vías motoras que tienen influencias sobre circuitos motores medulares del tronco encefálico, cerebelo y corteza. Es todo este circuito que ven acá, es el sistema extrapiramidal y que va a tener mucha relación con lo que es la enfermedad de Parkinson. Además, las fibras de la corteza motora van hacia los núcleos de la base, especialmente al núcleo caudado, que ya lo habíamos visto, también al putamen y a núcleos vulvares como el núcleo rojo, la sustancia negra y la formación reticular, también al mesencéfalo y terminan en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, todo este sistema extrapiramidal va a ayudar a regular a todo lo que nosotros ya conocemos, que es el sistema de la vía piramidal. Entonces, este es un sistema extrapiramidal. Vamos a ver que este tiene la función básicamente de regular a la vía piramidal. Entonces vamos a ir viendo, ya introduciéndonos, de hecho, que la enfermedad de Parkinson puede causar lo que vamos a ver a continuación, sino que hay múltiples entidades que pueden simular Parkinson. Entonces tenemos que la enfermedad de Parkinson en sí va a pertenecer a un síndrome parkinsoniano primario. Tanto en su forma esporádica como familiar pertenece a este grupo. En la parte secundaria, pues puede ser de origen iatrogénico por utilizar antagonistas dopaminérgicos, que sabemos que estos van a hacer una depresión de la dopamina, también hidrocefalia por hidrocefalia normotensiva, hipoxia de origen infeccioso vascular por tumores, por traumatismos, y también tenemos otro que es el síndrome de Parkinson Plus, que puede ser por una parálisis supranuclear progresiva, el síndrome de Shire-Drager,
la atrofia multigeneración gangliar corticobasal, atrofia olivopontocerosa, enfermedad de cuerpos de Lewy, complejo ELA, Parkinson, demencia. Tenemos las enfermedades heredodegenerativas que pertenecen a estos síndromes parkinsonianos, como la enfermedad de Huntington, degeneración asociada a enfermedad de Wilson, Lubac, las citopatías mitocondriales con necrosis estriatal, y básicamente todo esto es lo que engloba los síndromes parkinsonianos. Nosotros enfocarnos básicamente a lo que es la enfermedad de Parkinson propiamente dicha, y vamos a empezar con un poco de historia acerca de este. Primeramente se describió por el Dr. James Parkinson. En 1817 se describió en Inglaterra como una parálisis agitante, y él estudió varios pacientes, pero en sí no le había puesto su nombre hasta esa fecha, sino que después ya también estudió esta entidad, pues ya en 1824 recién le pudo poner este nombre de enfermedad de Parkinson. Y bueno, la definición de la enfermedad de Parkinson básicamente es un trastorno degenerativo o neurodegenerativo y progresivo, secundario a a la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriata, con pérdida notable de la dopamina estriatal de causa desconocida. ¿Qué cursa con qué? Va a cursar con temblor de reposo, rigidez, bradicinesia o hipocinesia y alteraciones de la marcha. En la epidemiología, pues tenemos que básicamente es una entidad, una patología neurodegenerativa que que representa la segunda causa después de la demencia por tipo Alzheimer, que vemos que es la más frecuente, como se puede ver acá, pero esta representa la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas. Otros datos epidemiológicos tenemos que afecta al 1% de las personas mayores de 50 años. La enfermedad de Parkinson representa el 80% de todos los síndromes parkinsonianos, es por eso que le estamos dando esta importancia, y hemos visto cuáles son los síndromes parkinsonianos, pero de esos toditos los que vimos, esta entidad representa el 80%. Además tenemos que la edad de inicios de 20 a 80 años, una media de 55 años, y antes de los 20 años, pues representa el Parkinson juvenil, que puede ser secundario a otras entidades como la enfermedad de Wilson, en donde podemos llegar a ver este tipo de alteración, que es el anillo de Kleiser-Fleischer. También podemos tener que, en cuanto al sexo, casi no hay diferencia, pero se dice que afecta un poco más al género masculino en relación al femenino. La prevalencia es de 160 por cada 100.000 habitantes y la incidencia de 20 por cada 100.000 habitantes. Esto va aumentando conforme avanza la edad. En cuanto a la etiopatogenia, la etiología, pues en general se desconoce la causa, pero hay algunas teorías que varios artículos igual manejan acerca de la fisiopatología que puede tener esta entidad. Entonces tenemos que puede estar relacionado con la edad y degeneración neuronal, puede haber factores genéticos y factores exógenos o ambientales. En cuanto a la edad y degeneración neuronal, pues tenemos que a más edad claramente va a haber una disminución, o las neuronas se van degenerando, y esto puede llegar a causar la enfermedad de Parkinson. También tenemos los factores genéticos, que se ha visto que hay relación con estos genes, como tenemos el PARC1, PARC14 y la glucocerebrosidasa, que pueden estar alterados. También tenemos la mutación en la proteína alfa-sinucleína, que estas se depositan y causan la aparición de los conocidos cuerpos de Lewy. También tenemos PARC2, que en el cromosoma 6, que codifica la proteína ubiquitina ligasa, que está relacionado con el Parkinson de origen familiar y se presenta en personas jóvenes. En los factores exógenos o ambientales, pues tenemos básicamente que hay más bien protectores. Se ha visto que el hecho de fumar y el hecho de consumir cafeína, pues se ha visto que disminuye el riesgo de las personas a tener Parkinson. Entonces, esto no quiere decir que estos hábitos sean buenos, simplemente en los estudios se ha visto esto. En la fisiopatología propiamente dicha, bueno, les voy a explicar de manera detallada esto, porque es importante comprender la importancia que tiene el sistema extrapiramidal para regular y de qué manera se presentaría la enfermedad de Parkinson en sí. Entonces, bueno, vamos a tener que la corteza en sí va a mandar señales hacia la parte del tracto espinal o la vía piramidal, y esto baja, pero también hay señales que salen de la corteza y van a llegar hacia los núcleos del mesencéfalo, hacia la sustancia negra que la tenemos acá. La sustancia negra, a su vez, esta regula por medio de la dopamina a los ganglios basales. Entre estos tenemos el cuerpo estriado, que está conformado por el putamen y también por el núcleo caudado. Entonces, esto tiene dos vías, pueden seguir dos vías
la señal que llega desde la sustancia negra. Puede seguir una vía D1, una vía D2. En la vía D1 tenemos que esta es una vía que va a favorecer el movimiento porque va a inhibir a este núcleo que es el inhibidor, que tenemos que acá este es el globo pálido externo, este es el interno, que ya se deben acordar por la anatomía que vimos. Entonces, el externo, el interno, también tenemos el núcleo subtalámico o de Lewis, que son importantes para esto. Entonces, la vía D1 va a ir a inhibir, vamos a ponerlo con rojo para que se entienda. Esto va a inhibir al inhibidor. Entonces, por lo tanto, al inhibir al inhibidor ¿de qué? Del tálamo. Tenemos acá el tálamo, que también es importante. El tálamo, a su vez, va a potenciar a la corteza y va a mandarle señales para que se pueda producir el movimiento de una manera adecuada. Entonces, lo que va a suceder es que esta vía D1 va a ir a inhibir al inhibidor. Y de esta manera no se va a inhibir el tálamo. Por lo tanto, el tálamo vamos a ver que va, al esto estar bloqueado, el tálamo va a funcionar normalmente y va a enviar las señales a la corteza. Entonces, esto es lo que ocurriría de una manera adecuada y podría permitir el movimiento. Sin embargo, la vía D2 se encarga de lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos este núcleo que generalmente tiene un automatismo. El núcleo subtalámico de Lewis tiene un automatismo y se puede activar solito. Entonces, este va a potenciar al inhibidor. Y si este núcleo va a potenciar al inhibidor, tenemos que este núcleo se va a bloquear. O bueno, va a estar bien, va a funcionar y va a ir a inhibir básicamente lo que es al tálamo. La inhibición se va a subir al tálamo y por lo tanto el tálamo que tenía que actuar sobre la corteza cerebral, esto no va a suceder y por lo tanto se va a inhibir el movimiento. Eso es lo que sucedería. Pero generalmente el núcleo subtalámico de Lewis, gracias a la vía D2, se encuentra bloqueada, como vamos a ver aquí. Acá tenemos el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, como ya sabemos, y por la vía D2, este actúa sobre el globo pálido externo, y a su vez este globo pálido externo actúa sobre el núcleo subtalámico o de Lewis y va a inhibirlo. Y de esta manera no va a causarse la inactivación o la activación del núcleo del globo pálido interno, que es un inhibidor, y por lo tanto este sistema sirve para también favorecer el movimiento. Estos dos sistemas favorecen el movimiento, pero si llega a haber una destrucción de la sustancia negra, como vemos acá, se destruye la sustancia negra, entonces lo que vamos a tener es que estas dos vías van a estar nulas y por lo tanto el único que va a estar actuando por el automatismo que les dije que tiene va a ser el subtalámico de Lewis. ¿Y qué va a causar? Va a potenciar al inhibidor y al potenciar al inhibidor pues va a continuarse esto todo el tiempo inhibido. El tálamo todo el tiempo inhibido y todo el tiempo va a estar sin mandar señales a la corteza. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una hipocinesia. Si se dan cuenta, con tan solo entender esto, podemos darnos cuenta que el paciente va a tener hipocinesia, que es una parte de la sintomatología que tiene el paciente que tiene Parkinson. Y esto va a causar también que, como disminuye la dopamina, aumenta la acetilcolina, esto va a causar también un tipo de movimientos más de temblor que se puede dar en los pacientes, y eso lo vamos a ver mucho mejor acá. En los pacientes que tienen Parkinson, básicamente, vamos a ver, voy a cambiar el puntero, que los pacientes que tienen Parkinson disminuye sus niveles de dopamina y a su vez también va a aumentar los niveles de acetilcolina. Y por lo tanto, la alta concentración de acetilcolina produce un exceso de la actividad, que es lo que causa los movimientos que vamos a ver en la enfermedad. Y como resumen, básicamente, la sustancia negra está inhibida. Muchas veces en las piezas que se pueden obtener de sus pacientes se ve que hay este tipo de alteración, que ya se ve que la sustancia negra está desaparecida y hay un deterioro celular de la sustancia negra en sí, insuficiencia de dopamina en el cuerpo estriado, y esto causa un impulso neurotransmisor irregular con insuficiencia de dopamina y a un aumento de la actividad contraria, con disfunción en la desoxidación de los ganglios basales, y todo esto es lo que influye a que se produzca la sintomatología después en la enfermedad de Parkinson. Entonces, básicamente, eso es en la anatomía patológica, que aquí se puede ver ausencia de la sustancia negra, a diferencia de esto, y que es típico de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. También tenemos que puede haber una despigmentación del locus coeruleus, y también podemos encontrar a la histopatología ya la presencia de cuerpos de Lewy, que son estos cuerpos que se pueden ver por depósito de la proteína alfa-sinucleína que les mencionaba.
En cuanto al diagnóstico, es importante la clínica. Básicamente tenemos entidades o 4 pilares fundamentales y yo les puse 3 acá en sí, pero vamos a ver que en sí el paciente con Parkinson se puede presentar con todos estos síntomas. Hay signos fundamentales como la asinesia, bradicinesia, temblor, rigidez y trastornos posturales, pero también puede llegar a tener trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos y conductuales, síntomas disautonómicos y además otro tipo de síntomas. Para empezar, lo principal es que tenga temblor de reposo, rigidez, bradicinesia el paciente. Entonces, el temblor que puede tener el paciente es de reposo, puede tener rigidez, y la bradicinesia, que es una lentitud en realizar los movimientos. Estos pacientes tienen mucha dificultad para iniciar, para terminar movimientos, ya que el sistema extrapiramidal y los núcleos de los ganglios basales en sí están en relación con todo esto. Así que vamos a tener que, si esto se ve alterado, claramente el paciente va a tener una disminución una lentitud para empezar movimientos, para terminar movimientos, a lo que se denomina la bradicinesia. También en las facies del paciente nosotros podemos encontrar un paciente que tiene una rigidez facial, que es otra de las características que mencionamos, que tiene rigidez, entonces tiene una rigidez facial, tiene hipomimia, es una cara bastante plana, bastante sin expresión, y también tenemos el babeo que puede presentar, y también hay una facies típica de jugador de póker que se le denomina esta facies básicamente, que tiene hipomimia. También tenemos el fenómeno de la rueda dentada, que al paciente cuando se le extiende el brazo del paciente va a ser un efecto como si fuera una rueda, que lo vamos a ver mejor en este video. Ese es el fenómeno de rueda dentada. Y lo mismo al otro lado. Esto es debido sobre todo a la rigidez que tiene el paciente, lo que ya les mencioné, y esto de la rigidez pues causa este fenómeno. En cuanto al temblor de reposo, pues básicamente este temblor es el que va a tener el paciente y puede tener características especiales de que va a ser un temblor en cuentamonedas, más o menos, como vemos en la imagen. Y también puede presentar el paciente micrografía, una letra bastante pequeña que también es típico de un paciente que tiene Parkinson. También puede haber un cambio postural debido a la hipoquinesia izquierda que se produce en el paciente y puede tener alteraciones en la marcha, un deterioro en la marcha con inestabilidad postural. Cuando el paciente se lo jala o tracciona un poco hacia atrás, pues el paciente no va a poder recuperar el equilibrio fácilmente, ya cuando está en etapas más avanzadas sobre todo, porque vamos a ver que hay una gradación en sí de la enfermedad de Parkinson. Entonces en etapas más avanzadas, si el paciente se lo jala, va a serle muy dificultoso volver a recobrar el equilibrio. Y bueno, básicamente ese es el tipo de marcha que tiene el paciente. Con Parkinson tiene pasos cortos, hay propulsión, festinación en la marcha de estos pacientes. También en cuanto a la parte no motora, ya la parte psiquiátrica que se puede encontrar en estos pacientes, tenemos la depresión, ansiedad y demencia que se puede presentar en los pacientes. También tenemos que puede haber sintomatología autonómica como hipotensión ortostática, constipación, disfunción urinaria, impotencia sexual, también puede haber edema. Todo esto debido a la disfunción autonómica. Además puede haber dolor debido a la rigidez, como se habrán dado cuenta del paciente, puede haber rigidez, dolor por la rigidez, distonía del pie y desorden en el sueño por aumento de la rigidez nocturna, lo que les dificulta conciliar el sueño. En cuanto a la estadificación que se maneja en el Parkinson, pues tenemos que va a haber un estado 0 hasta el 5. En esta vemos que hay un 1.5, un 2.5, esto para mayor especificación, pero en sí, en la escala general va de 0 a 5 directamente. Entonces, en el estadio 0 tenemos que no tiene ningún signo de la enfermedad. En el estadio 1 tenemos que va a haber un compromiso de un solo lado, un hemiparkinson. En el estadio 1.5 pues va a haber un compromiso unilateral con compromiso axial. En el estadio 2 un compromiso bilateral, pero no hay compromiso del equilibrio. En el 2.5 es bilateral leve y recupera la postura al jalarlo hacia atrás de los hombros. En el estadio 3 es bilateral moderada con algún grado de inestabilidad postural e independencia física. En el estadio 4 hay una incapacidad grave, puede caminar y levantarse de una silla sin asistencia. Y en el 5 pues ya está limitado, está en una silla de ruedas o en la cama, y básicamente eso es un estadio básicamente que ya el paciente está totalmente incapacitado. En el diagnóstico pues es eminentemente clínico, como se podrán haber dado cuenta. La respuesta a la levodopa también nos puede ayudar, porque si el paciente mejora con esto, con darle dopamina externa, pues el paciente puede tener un Parkinson porque está mejorando con aumentarle la dopamina.
Pero el diagnóstico definitivo en sí es anatomopatológico. Claramente, como hemos visto, las piezas se hará cuando el paciente fallece y que ahí se puede confirmar que sí tenía la enfermedad de Parkinson con disminución en la sustancia negra. No existe un examen auxiliar contributorio, básicamente nos usamos en la clínica. En algún punto se pueden llegar a pedir neuroimágenes que pueden llegar a ser de alguna manera útiles, pero sobre todo la parte clínica. En cuanto a la clínica, entonces, es importante tener en cuenta que la forma de inicio de los síntomas del paciente va a ser asimétrico. Puede haber temblor de reposo en un 69 a 100%, aunque se puede encontrar en otros cuadros extrapiramidales también este temblor, así que no es exacto. La rigidez, un 89 a 100%, pero es común a otros trastornos también. La bradicinesia, un 77 a 98%, y no es exclusivo de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la rigidez sin una lesión de motoneurona superior también se podría llegar a ver. Entonces, no tenemos dilucidados totalmente que estos signos que se presentan en el paciente sí o sí sean por la enfermedad de Parkinson. Y estos son los signos motores cardinales en sí que se manejan. En la parte de neuroimagen, pues tenemos que la TAC nos va a ayudar a excluir un origen secundario del cuadro clínico, que sea por otra causa. También se puede utilizar la resonancia magnética y el PET-CT, que básicamente es un estudio con iodo 123, es un marcador que se liga al cotransportador cerebral de dopamina en el estriado y se puede considerar un marcador de degeneración con una especificidad superior al 95%. El tratamiento, pues básicamente después de hacer el diagnóstico, si el diagnóstico es positivo y si tiene enfermedad de Parkinson, lo que se hace es evaluar las características del paciente en la escala de discapacidad que vimos y se puede, si es moderado o severo, en una edad de 70 a 75 años, con comorbilidades, incluido deterioro cognitivo, por lo que se inicia es la levodopa. Si es de leve a moderado y no hay deterioro cognitivo, se debe empezar con agonistas dopaminérgicos, y si la discapacidad es leve, motora, y no hay deterioro cognitivo, se debe empezar con inhibidores de la MAO tipo B, de la enzima monoaminoxidasa de tipo B. Y si no hay el diagnóstico, si no hay el diagnóstico de Parkinson, pues se debe hacer una revisión periódica del paciente. Y si después de esto, pues encontramos de que sí se puede tratar de un Parkinson, pues iniciamos todo el algoritmo como si fuera una respuesta positiva. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos una terapia farmacológica. En la terapia farmacológica, pues vamos a iniciar con todo en base a la sintomatología que presenta el paciente. En las manifestaciones motoras podemos utilizar levodopa o carbidopa, que se debe hacer a una dosis inicial de 50 miligramos y puede aumentarse hasta 75 a 100 miligramos. Con carbidopa y levodopa se hacen en sí, estos dos mezclados ya vienen, y es de primera línea en edad avanzada, solo o en combinación también con agonistas de la dopamina, y sirve para la rigidez y la bradicinesia que tiene el paciente. También los agonistas de la dopamina como el ropirinol, pramipexol y la pergolida se pueden emplear como primera línea en pacientes jóvenes solos o en combinación con levodopa. Y la rigidez es para tratar la rigidez, la bradicinesia y el temblor de poca intensidad. También tenemos los anticolinérgicos como el triexilfenidil, el miperideno, la benzotropina, usados para el temblor. Entonces acá vamos a ver un esquema que nos ayuda a ver cómo actúa la levodopa. Por ejemplo, la levodopa tiene una capacidad interesante, que es que atraviesa la barrera hematoencefálica y está en el interior, ya pues se va a transformar por la L-amino ácido descarboxilasa en dopamina, y básicamente funciona como una dopamina exógena que se le da al paciente pero que necesita conversión. Y los agonistas de la dopamina pues son directamente que van a ir a actuar a nivel de la sinapsis como dopamina exógena básicamente. Entonces acá tenemos cómo actúan los agonistas como la pergolida o la bromocriptina. Ya pasando a otros tipos de tratamientos, tenemos para la discinesia, para las fluctuaciones, para la depresión, ansiedad, tenemos la nortriptilina.
¿Le falta algo todavía o ya terminó? Está bien el tratamiento, doctor. Ya. Bien, bueno, continuando con lo que les decía, en sí para las discinesias vamos a utilizar la amantadina. ¿No está queriendo cambiar? La amantadina, que es un inhibidor de la liberación, un inductor de la liberación de dopamina, que estimula la liberación de dopamina. Esto sobre todo en cuadros leves se puede utilizar a 100 miligramos cada 24 horas. Y también tenemos para la depresión, ansiedad, nortriptilina, venlafaxina, también paroxetina, para la psicosis, clozapina, quetiapina, y también se puede utilizar el clonazepam o la melatonina. Entonces, ¿dónde va a actuar los inductores de la liberación de dopamina? Como la amantadina, vemos que van a actuar a este nivel para poder generar la liberación de la dopamina en sí. Y bueno, para la hipotensión ortostática se puede utilizar la fludrocortisona, la midodrina, la piridostigmina a estas dosis, y también para la disfunción genitourinaria que mencionamos que tiene el paciente, el sildenafil, el trospio, la darifenacina, mirabregón, y para el deterioro cognitivo, la ribastigmina, que también se puede presentar deterioro cognitivo en estos pacientes, además de los inductores de la monoaminooxidasa de tipo B, como la selegilina y la rosegilina, que va a actuar a este nivel. Básicamente va a inhibir a la enzima encargada de degradar a la dopamina, y de esta manera va a ser su acción, su efecto. Esto es utilizado en tratamientos crónicos, sobre todo, que puede inducir un leve efecto neuroprotector en el paciente. Y el tratamiento no farmacológico, pues lo vamos a ver que tenemos que emplear la terapia física. Rehabilitación, refuerzo de actividades cotidianas, motoras, mejoría de la capacidad respiratoria, relajamiento del temblor. También la ergoterapia, entrenamiento de la motricidad fina, optimización para terminar lo cotidiano, la logopedia para mantener la capacidad de comunicarse del paciente, y en la terapia quirúrgica pues se puede utilizar la talamotomía, la paridotomía o la subtalamotomía, que también pueden ser empleadas. Y también se ha visto que se puede llegar a emplear igual la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y algunos datos acerca del futuro en el tratamiento de esta enfermedad que están lejos claramente de nuestra realidad, pero para mencionarles, se ha visto que se puede hacer trasplante de neuronas dopaminérgicas de embriones humanos y de células madre, pero esto no ha demostrado beneficios en sí, más bien ha demostrado mayor preponderancia de los efectos secundarios. Y la terapia génica como una alternativa prometedora al haber visto que ya se hizo varios estudios acerca de la importancia de la genética en esta enfermedad. Entonces, habiendo visto esto, se ha sugerido esto en los últimos 10 años respecto a la terapia genética. Y bueno, lo que les mencionaba acerca del trasplante, como allí en el mal de Parkinson hay una disminución del nivel dopaminérgico en el cuerpo estriado, lo que se plantea ver hacer una reinervación dopaminérgica en el cuerpo estriado, que básicamente eso sería algo como que se podrán dar cuenta re complejo, pero que sí se puede ver tal vez en otros países con mayor posibilidad, pero en nuestro medio todavía esto no se ve muy prometedor acá. Y en el pronóstico, pues básicamente esta no es una enfermedad mortal en sí, pero el promedio de vida en general en estas personas es menor, porque en etapas tardías pueden sufrir complicaciones como infecciones, neumonía por aspiración, úlceras por presión, porque pueden llegar a estar incluso en silla de ruedas, entonces también pueden sufrir úlceras por presión, alteraciones nutricionales, traumatismos y complicaciones de caídas, incontinencia urinaria, fecal, impactación fecal, complicaciones relacionadas con los diferentes tratamientos farmacológicos, porque hemos visto que se utilizan estos medicamentos, pero que tienen sus efectos farmacológicos, y como se podrán dar cuenta, al ser esta una enfermedad en la que se trata de restituir la dopamina, pues tiene que ser por largo tiempo y pues va a presentar complicaciones estos tratamientos igual. Y para terminar el caso clínico, pues me gustaría presentarles esto y mostrarles sobre todo la clínica, y para que vean cómo un paciente se presenta y poder nosotros ya dilucidar más o menos o tener un panorama de cómo sería el cuadro clínico de estos pacientes. Entonces tenemos que se trata de un varón de 71 años que acude a consulta por temblor en las manos, sobre todo de la derecha, en la parte de la simetría. Desde hace 6 meses lo presenta de forma constante, aunque la intensidad del mismo varía a lo largo del día, empeorando cuando se siente observado. Algo que me olvidé mencionarles es que el temblor de los pacientes, este temblor en reposo, empeora cuando se sienten en situaciones de estrés, cuando los están observando mucho tiempo, y empeora cuando quieren realizar algún tipo de movimientos o con la misma marcha empeora su temblor.
y no les afecta en la realización, no le afecta, pero al paciente no le afecta en su realización de actividades habituales. El paciente presenta temblor en ambas manos, sobre todo la derecha, esto se está repitiendo, que mejora con la realización de movimientos voluntarios. Entonces, su temblor mejora con la realización de movimientos voluntarios, tiene inexpresividad facial, dificultad para levantarse del asiento, tiene una lentitud al caminar y la movilización de las extremidades muestra un aumento del tono en las piernas y rigidez en rueda dentada en los brazos. Básicamente aquí estamos viendo que estamos recordando todo lo que hemos visto en la parte teórica y se está viendo en este paciente. En la última visita, la familia que lo acompaña relata que a lo largo de los últimos 6-8 meses lo viene notando triste, poco comunicativo, perezoso y con escasa ilusión a la hora de iniciar actividades nuevas. Ha notado que pasa horas ensimismado sin llegar a concluir la tarea que estuviera realizando, se muestra incapaz de programar actividades que ha de realizar al día siguiente o las realiza a destiempo de forma desorganizada, parece mostrarse poco reactivo ante los problemas, disgustos o alegrías cotidianas y como si nada le importara, básicamente. Entonces, este paciente claramente tiene las características de tener una enfermedad de Parkinson, y en sí lo tenía. Tengo una enfermedad de Parkinson en el estadio que les mostré, en el estadio 2, y eso sería para concluir el caso clínico. Recordarles, el Día Mundial del Parkinson se celebra el 11 de abril. Y gracias, eso sería todo, doctor. Ok, me está pisando el tiempo. Vamos a dejarlo ahí, pero distribuir temas para el lunes, sí. ¿A quién le tocó el paciente con hidrocefalia? Marcelo. Le toca a Marcelo, doctor. ¿A Marcelo? Gutiérrez. Sí, Marcelo Gutiérrez. Marcelo Gutiérrez no estaba ayer. Ayer a una de ustedes le dije... No, doctor, el único chico que estaba con nosotros era Marcelo Gutiérrez. Sí, y a él le he dado para que prepare el tema de hidrocefalia. La paciente con hidrocefalia sí le dio a él. Bueno, entonces él tiene que prepararme el tema de hidrocefalia, le aviso. Está bien, doctor. ¿A quién le tocó el neuralgia del trigémino? Erika, doctor. Tienen que aceptarla, está queriendo ingresar. Sí, ya lo acepté. Hola, doctor, una vez yo expuse y me dijo, vas a volver a exponer eso de neuralgia. No sé si me tocaría, ¿no? ¿Usted ya expuso neuralgia? No. No lo expuse, pero lo estuve mencionando en la parte de... Sí. Usted, pero a usted le he dado este paciente, no, usted no ha ido al hospital. No, les daré a uno que ha presentado, a uno que tenga el paciente. ¿Aquí quién de ustedes tiene? ¿Erika? Usted tiene el paciente con neuralgia, ¿no es cierto? Sí. Entonces usted me presenta el tema de neuralgia del trigémino. ¿Ya? Sí, doctor. Después, señorita Jimena González me prepara el tema esclerosis múltiple. Señorita Calizaya me prepara coma. Señor Gutiérrez me prepara ELA. Y señorita Jessica González, AME. Estamos. De cualquier manera, el lunes a las 8 de la mañana nos vemos para la visita médica donde vamos a ver los pacientes. Yo creo que los temas los vamos a ver para el lunes a la tarde. ¿Ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Perfecto. Nos vemos entonces el lunes. ¿Ya?
Hasta el lunes, doctor, que tenga un buen fin de semana. Doctor, quería hacerle una consulta. ¿Será posible que la clase de lunes lo podríamos retroceder un poco más tarde? Lo que pasa es que ese mismo lunes a las 2, si no estoy mal, tenemos examen de medicina legal. Entonces, entre eso y preparar los pacientes, la visita y todo eso, capaz no se nos haga muy poco tiempo. No sé si es posible eso, por favor. Es que para mí es difícil, a las 6:30 yo tengo consulta, por eso me es difícil, le digo de 5 a 6. Pero medicina legal, oiga, no creo que exijan mucho a eso. Yo recuerdo esa materia a obscuras, así que me está contando cuentos. ¿Qué tema le toca a usted? Neuralgia del trigémino, doctor. Si prepara 6 horas de neuralgia del trigémino, si prepara hoy día neuralgia, tiene todo el día de mañana y lunes en la mañana para preparar su examen de medicina legal. Dudo que esté preparando día y medio eso. Está bien, doctor. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos a las 8 el día lunes. ¿Ya? Hasta el lunes, Bueno, doctor. hasta luego. Hasta luego, doctor.